leerla Así es. y así. Así es. Y nos va a preguntar y le tenemos que decir de acuerdo al tema de la lectura. Claro. Así como hemos estado haciendo la guía de lectura, ¿no? Similar. Luis Fernando. La licenciada, es que una pregunta, ¿qué pregunta nos va a hacer? Muchas preguntas. ¿Del examen de ahora o del que va a ser de lectura? De lectura. Ah, depende de la lectura, pues. Depende de la lectura. ¿Ya? Depende de la lectura. A ver, buenos días, niños, una vez más. Vamos a comenzar entonces a repasar los temas de literatura. ¿Listo? Atentos, por favor, si tienen alguna duda, también me la hacen saber. ¿Listo? Estamos en un momento de repaso. A ver, entonces vamos a comenzar con el tema del miocid. ¿Ya? El miocid, ¿dónde está el miocid? Aquí, el miocid. ¿Listo? A ver, vamos a comenzar. Pero es el cantar de Gestar. Claro, cantar de gesta, el miocid. Recuerden que el cantar de gesta es una especie del género épico. ¿Ya? El género épico tiene tres especies. La epopeya, el poema épico y el cantar de gesta, ¿no? Entonces, este es un cantar de gesta. El cantar de gesta trata de las aventuras o las hazañas de un héroe, pero este héroe es un caballero medieval, o sea, es un caballero con armadura, ¿no es cierto? Que va en su caballo, con su espada, que ustedes han visto de repente en películas o en dibujitos, ¿ya? Ese es el cantar de gesta. El más famoso de los cantares de gesta en español, es el miocid, ¿ya? Porque hay otros cantares de gesta que están en otros idiomas, ¿no? Y bueno, están en Francia, en Inglaterra. En Inglaterra hemos visto Beowulf, por ejemplo. Ese también es un cantar de gesta. ¿Bien? Ahí, se me pasó. Ahí estamos. Dice, durante la Edad Media, ¿ya? La lengua de la escritura de mayor prestigio fue el latín, ¿ya? El latín. Recuerden que en aquel tiempo se hablaba latín, no se hablaba español todavía. Ya estoy hablando de la Edad Media, siglo XIV, me parece. No, perdón, acá. Menos, antes. Siglo VII, siglo VIII. ¿Ya? Todo lo que se escribía y todo lo que se hacía, recuerden que tenía un fin religioso y filosófico, ¿ya? El centro de todo era Dios, ¿ya? Dios era el centro de todo, ¿listo? Entonces, solo hacia el siglo IX, ¿ya? Hacia el siglo IX, empiezan a aparecer creaciones literarias, o sea, empiezan a hablar, no tanto escribir, sino obras habladas, con las nuevas lenguas llamadas vulgares, ¿no? Vulgares o romances, ¿sí? Vulgares o romances. La francesa, alemana, italiana, castellana. Estas obras fueron transmitidas de manera oral, ¿listo? De manera oral, porque recuerden que todavía no se escribía, ¿ya? En el siglo XII recién empezaron a escribirse en lenguas vulgares. O sea, casi 300 años después, recién se empezó a escribir, ¿ya? Muy bien. Entonces, el francés, el alemán, el italiano y el castellano son lenguas vulgares o romances, ¿ya? Vulgares o romances, pertenecen a la misma familia, por eso es que se parecen un poco. Muy bien. Los cantares de gesta, como les decía, es una especie del género épico, es una composición oral, ¿ya? Recogidas por los juglares. Los juglares, recuerden ustedes que eran los cantantes populares, ¿no es cierto?, del pueblo, obviamente, y lo hacían en las plazas, en las calles, en los mercados que pudiera haber, en fin, ¿no es cierto? Relataban hazañas, ¿ya?, de héroes de un pueblo o nación medieval, ¿listo? Hazañas, a las aventuras, todo lo que lograba un caballero en los campos de batalla, ¿no? En sus batallas, en sus guerras que tenía. Los héroes eran caballeros nobles, valientes y virtuosos, ¿listo? Esos eran los héroes, los caballeros, ¿no? Esos que andan con armadura y caballo. Los cantares de gesta existieron entre los siglos XI y XII. Ahí existieron los cantares de gesta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunas características de esos cantares de gesta? Uno, que son anónimos, no tienen autor, ¿ya? No tienen autor, no se sabe quién ha empezado a relatar por primera vez el cantar de gesta, ya sea el miocid, ya sea Beowulf, ya sea la canción de Roldán, ya sea la canción de los Nibelungos, no se sabe quién empezó primero. Simplemente empezaron a cantar y ya, ¿no? Hasta nuestros días que llega.
Lo componían los trovadores. Los trovadores son como los juglares, pero los trovadores eran, digamos, un poquito más profesionales, ¿no? Ellos podían tocar instrumentos. Los juglares no siempre, ya, no siempre, algunos. Métrica irregular. Bueno, esto se refiere al tamaño de los versos, ¿no? Por ejemplo, digamos, este de aquí, digamos que es un verso. A ver, vamos a ver. Aquí, a ver. Digamos que esta línea, o mejor aquí. Digamos que este es un verso, este es otro verso, este es otro verso, otro verso, otro verso. Nos damos cuenta que tienen tamaños diferentes, ¿no? Este es más largo, este es el más corto, este es casi similar al primero. Eso se llama métrica irregular, ¿sí? El tamaño de los versos según la cantidad de sílabas, ¿no? Si las contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sílabas, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, también 7. También 7 sílabas, 7, 7. Pero esta tiene más, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es métrica irregular, ¿listo? La cantidad de sílabas que hay por verso. Poesía popular, obviamente, porque la cantaban los juglares y se cantaba para las personas del pueblo, ¿no? Se les narraba al pueblo las hazañas de un héroe, ¿no? Cualquiera que esté fuera. Y es de transmisión oral, obviamente. Se hacía en el pueblo y se hacía cantando, ¿no? Recuerden que no había todavía escritura, entonces se hacía de forma oral, ¿no? Hasta el siglo XII, donde recién se empiezan a escribir. Ahora, se conservan más de 100, esto es lo importante, se conservan más de 100 cantares de gesta, pero los más famosos son, en Francia, el cantar de Roldán, ¿listo? En Francia, el cantar de Roldán, es el más famoso que hay en Francia, obviamente está en francés. En España, el más famoso es el cantar de Mio Cid, ¿no? Ese está en español, obviamente, es el que nosotros vamos a ver, o ya vimos, pero vamos a repasarlo. En Alemania tenemos el cantar de los Nibelungos, que obviamente está en alemán, y en Inglaterra está Beowulf, que también lo hemos visto nosotros. En Inglaterra, obviamente, su idioma original es el inglés, pero nosotros lo hemos visto en español, ¿no es cierto? Recuerden que se pueden traducir las obras ahora. Antes era muy complicado, ¿no? Ahora sí. Entonces, esos son los más famosos, ¿sí? 4 cantares de gesta. Francia, cantar de Roldán. España, cantar de Mio Cid. Alemania, cantar de los Nibelungos. Y en Inglaterra, Beowulf. ¿Listo? Beowulf. Vean ustedes que los 3 primeros dice cantar, 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 y el único que no dice cantar es del de Inglaterra, solo dice Beowulf, nada más, ¿ya? Pero sigue siendo un cantar de gesta. Muy bien. Ahora, el cantar del Mio Cid es el que nos vamos a ocupar, recuerden ustedes. Algunas características del Mio Cid. El género es épico, ¿ya? El género es épico, recuerden eso, es el género épico. La especie es cantar de gesta, ¿ya? Cantar de gesta, ya hemos visto que es un cantar de gesta. Ahora, ¿cuál es el tema? La pérdida y recuperación del honor del Cid, ¿ya? La pérdida al inicio de la obra y la recuperación al final, casi al final de la obra, del honor del Cid. O sea, el Cid es el Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? O Ruy Díaz de Vivar, ¿ya? Es el personaje principal. Ahora, la estructura de la obra, ¿cómo está? Se divide en 3 partes, ¿sí? En 3 partes. La primera parte es el destierro del Cid, cuando al Cid campeador lo expulsan de Castilla, ¿no? Del reino de Castilla. La segunda parte son las bodas de las hijas del Cid, ¿ya? Tiene 2 hijas que son doña Sol y doña Elvira, y ellas se van a casar con 2 infantes, que son los infantes de Carrión, ¿ya? Diego y Fernando, ¿ya? Ellos 2 se van a casar con las hijas del Cid. Por interés, ¿ya? Por interés, porque el Cid empieza a ganar mucho dinero gracias a las batallas que gana, ¿no? Obviamente. Y la tercera parte es la afrenta de Corpes. La afrenta de Corpes es el lugar, perdón, Corpes es el lugar, es como una pradera, es como un monte, como un pequeño, bueno, no es bosque, pero es como una colina, obviamente hay árboles, todo, y ahí es donde los infantes de Carrión, que son los esposos de las hijas del Cid, golpean y casi matan a sus esposas, ¿no? Y las dejan ahí abandonadas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los personajes? Ruy Díaz de Vivar, o también lo pueden encontrar como Rodrigo Díaz de Vivar, es el caballero del rey Alfonso, él es el Cid campeador, ¿listo? Él es el mío Cid. El rey Alfonso VI es el rey de Castilla, es el rey que lo expulsa a Ruy Díaz de Vivar, porque este García Ordóñez, que es otro personaje, le lleva chismes al rey sobre Ruy Díaz.
Pero obviamente chismes, o sea, mentiras, pues, ¿no? Le dice que se queda con las ganancias de las batallas y no le entrega al rey. Entonces, por eso el rey lo vota, ¿ya? Este es el enemigo, entonces, García Ordóñez de Ruiz Díaz. Ahora, doña Jimena es la esposa del Cid. Doña Elvira y doña Sol son las hijas del Cid. Los infantes del Carrión, como dijimos, Fernando y Diego, son los primeros esposos de las hijas del Cid. Ellos piden la mano de las hijas del Cid para casarse y le dicen al rey, o sea, ni siquiera van ellos, sino le dicen al rey que interceda, que le diga al Cid que se quieren casar con sus hijas, doña Sol y doña Elvira, y el rey le dice a Ruy Díaz de Vivar, ¿no? Los infantes del Carrión se quieren casar con tus hijas, ¿no? Y bueno, Ruy Díaz tiene que aceptar porque no quiere tener más problemas con el rey, ¿no? Se casa. Ahora, Raquel y Vida son dos judíos a los cuales el Cid, ¿ya? Rodrigo Díaz de Vivar, le van a pedir dinero, ¿no? Y los van a engañar porque les entregan unas cajas llenas de arena, ¿no? De tierra, y bien envueltas, pues, ¿no? O sea, bien cerradas, y a cambio les piden prestados, ¿no? Oro y joyas y todo lo demás, ¿no? Entonces, así. Ellos, los judíos piensan que dentro de las cajas hay oro, ¿no? Diamantes, etcétera. Se confían. Martín de Antolines, Álvaro Fáñez de Minaya, Guño Mustio, son hombres fieles del Cid. Cuando al Cid lo expulsan, estos hombres lo acompañan. A donde el Cid va, ellos van. O sea, no lo dejan solito. Son hombres muy fieles del Cid, ¿ya? Infantes de Navarra y Aragón son los segundos esposos de las hijas del Cid. Al final de la obra, ya casi al final de la obra, para terminar, cuando se divorcian las hijas del Cid, doña Sol y doña Elvira, de los infantes de Carrión, los infantes de Navarra es uno y el infante de Aragón es otro, vienen y piden la mano de las hijas del Cid para casarse otra vez, ¿no? Para que ellas se casen otra vez, ¿no? Y estos son diferentes a los de Carrión. Ellos sí son caballeros, son valientes, ¿no? Los otros no, son cobardes. Ramón de Berenguer es un rey moro, o sea, árabe, a quien cuando están en batalla, el Cid le quita su espada la colada. O sea, le gana en la batalla y como premio le quita su espada. Búcar es otro rey también, es otro rey moro. El Cid le quita la espada la tizona, ¿sí? Otra espada, ¿ya? Que se llama la tizona también. O sea, es premio de su batalla. Y por último, el rey Yusuf es el rey de Marruecos, con el que tiene su batalla más grande para conquistar o para reconquistar la región de Valencia, ¿sí? La región de Valencia. Recuerden que en aquel tiempo recién se estaba formando el país de España, entonces hay varias regiones que faltaban conquistar. Y los moros, o sea, los árabes, empezaban a invadir el territorio, no solamente para formar parte de su nación, de su país, sino que también estaban expandiendo su religión, ¿sí? Los moros, o sea, los árabes, eran islamitas, o sea, musulmanes, ¿no? Mientras que los españoles, como el Mío Cid y todos los hombres que seguían, los que estaban en Castilla, incluso los reyes, eran pues cristianos, ¿no? Entonces también había un enfrentamiento de religiones, ¿no? Musulmanes contra cristianos, ¿no? Ese era, digamos, el enfrentamiento más fuerte, ¿ya? Por eso es que siempre se encomienda el Cid, antes de cada batalla, siempre se encomienda a Dios, ¿sí? Se encomienda a Dios y pide que lo protejan a él y que proteja a todo su ejército. Y bueno, según dice la historia, también por eso que gana las batallas. Bien, y bueno, aquí teníamos, a ver, aquí teníamos Se ve en blanco. Un video. sí, teníamos el video, el resumen del Miocid. Un video del Miocid. ¿Ya? Hazme este Atentos entonces. volumen, por favor. Perdón. Licenciada, el volumen está un poco bajito. Rodrigo Díaz de Vivar. Si han escuchado este relato, no les ocasión lo cuentan sus padres, hermanos o hijos. Poco a poco la historia de este hombre se vuelve legendaria y se va transmitiendo de generación en generación, hasta que llega un momento, alrededor del año 1207, que un copista llamado Perabat pasa al papel las hazañas del Cid para que lleguen a nuestros días. De hecho, su manuscrito es el primero que se conserva. Además, está en perfecto estado, tan solo le falta la primera hoja del principio y dos del interior. Y hoy, como juglar, os voy a trasladar las hazañas de nuestro Rodrigo Díaz de Vivar. Si ya antes de empezar sabes que este resumen te está salvando la vida, suscríbete. Te pongo en contexto.
En la corte de Castilla, en torno al año 1080, el Cid salió victorioso en una batalla en la que ganó 3 cosas. 1. En favor del rey Alfonso VI. 2. Su fama y el nombre de campeador. 3. La envidia y el odio de los cortesanos. ¿Y puede haber algo peor que el corazón de un noble corroído por la envidia? No respondas. El caso es que un grupito de cortesanos liderado por un tal García Ordóñez hablaron mal al rey del Cid. Aunque fuera mentira, Alfonso VI les creyó. Y muy enfadado por la supuesta traición de su caballero, le invitó a abandonar el reino antes de 9 días. Así, que además de fiel era obediente, no le quedó otra que abandonar Vivar hacia Burgos. Pero no se fue solo. Sus amigos como Álvaro Núñez de Minaya y seguidores no dudaron en acompañarle en sus próximas batallas. Al ver Vivar a lo lejos, sus ojos se llenaron de lágrimas y pensó en sus enemigos. ¿Alguien con sed de venganza? El Cid y su ejército llegaron a Burgos, pero nadie les quería hospedar. Finalmente acamparon en un lugar cercano a la villa. Martínez Antolínez se saltó las normas del rey y les proporcionó víveres. También ayudó al Cid a urdir un plan para conseguir algo de dinero. Construyeron 2 arcas y las llenaron de arena. Después pidieron a los judíos vivas que se las guardaran durante un año. Ellos pensaban que reposaban oro y que a cambio le prestaran dinero. Así, con 600 marcos, el Cid abandonó Burgos. Antes de que acabara el plazo de los 9 días, el Cid fue a despedirse de su esposa Jimena y sus 2 hijos, Sol y Elvira, que se encontraban en el monasterio de Capellas. El Cid llegó al despedirse, pero les prometió regresar y casarlos honradamente. Finalmente, un día antes de que su plazo acabara, el Cid emprendió la marcha, junto con un centenar de castellanos. Contó hasta 300 lanzas. Acampaban durante el día y cabalgaban por la noche para no ser vistos. En pocos días ocuparon Hito, Guadalajara y Alcalá. Realizaron una emboscada en Castellón, pero para no empeorar su relación con el rey, decidió no derribar su castillo y devolver la ciudad a los moros. Marchó hacia Zaragoza, dependiente del rey moro de Valencia, y sembró el pánico en Alcocer. El rey de Valencia mandó refuerzos, pero no les sirvió de mucho, ya que fueron cercados y estuvieron sin agua durante 3 días. Finalmente, los moros y a los del Cid salieron victoriosos. El botín fue inmenso, por lo que el Cid, con su parte, le hizo un regalo al rey Alfonso. Ahí, pico y pala. Otra parte del botín la destinó a la Virgen de Burgos, a su mujer e hijos. Después, el Cid se asentó cerquita de sus territorios conquistados y a sus ciudadanos les obligó a pagar tributo. El Cid continuó con su conquista y pidiendo tributos en las ciudades por las que pasaba. Al conde de Barcelona no le sentó muy bien que este guerrero se aprovechara de sus tierras, por lo que decidió enfrentarlo. El Cid, cansado de tanta batallita, le mandó una carta para intentar apaciguarlo, pero no hubo suerte. Peor para el conde, ya que tras su evidente derrota acabó siendo prisionero. Además, aquí el Cid se hizo con su espada Colano. Ya sabes que todo héroe necesita de una gran espada. Las conquistas del Cid no pararon. Burriana y Murviedro cayeron. Los campos se llenaron de flechas, espadas, cuerpos y sangre, mientras en Valencia temblaban viéndolo llegar. La fama del Cid campeador arrasaba Cullera, Cantibardenia y Benitodel. Tras 10 meses de asedio a la ciudad de Valencia, los moros se rindieron abriendo las puertas al Cid, quien subió a lo alto del alcázar y ondeó su enseño. En poco más de 3 años había conquistado toda la región de Valencia. Tras alguna que otra batalla más, el Cid contaba con 3.600 siervos. Y con esta posición clara de ventaja, pidió al rey Alfonso sacar a su esposa e hijas de Castilla. Por supuesto, a cambio de riquezas. El rey, gratamente sorprendido por las hazañas del Cid, concedió su petición. ¿Qué pasa? Que los envidiosos seguían vivos. A García Ordóñez, el del principio, no le gustó ver que el Cid estaba recuperando el favor del rey. A su vez, en la corte del rey estaban los infantes de Carrión, quienes deseaban casarse con las hijas del Cid. No eran tontos ni nada. Doña Jimena, Sol y Elvira llegaron a Valencia, donde la recibió el Cid de lomos de Baviera. Espada y caballo, ¿qué más necesita nuestro héroe? De hecho, otra espada, la tizona, que ganó en una batalla posterior. Pero la alegría del reencuentro duró poco, ya que el rey de Marruecos había enviado soldados para sacarlos de Valencia. Y nuevamente una gran batalla. 4.000 cristianos contra 50.000 moros. Para variar, una gran victoria del Cid, quien mandó todo el alijo de los moros del rey Alfonso. Este contento, al menos, perdonó al Cid. En Castilla, los infantes de Carrión, junto con el malvado conde García Ordóñez, pidieron al rey que intercediera por ellos para poder casarse con las hijas del Cid. El rey aceptó a regañadientes y comunicó su deseo al campeador. Este accedió a cumplir la voluntad de su monarca. No quería tener más problemas.
El Cid y el rey Alfonso VI se reencontraron después de tantos años a orillas del Tajo. Al verse, el Cid lloró emocionado, como si se reencontrara con un viejo amor. El rey le perdonó. Después, los infantes de Carrión pidieron oficialmente la mano de las hijas. Las bodas se celebraron en Valencia y duraron 15 días. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba muy feliz y contento. A partir de ese día, los infantes y las hijas vivieron en Valencia durante los 2 años siguientes. Durante estos 2 años, los infantes dejaron claro que no era la clase de hombre que una querría tener. No se llevaban muy bien con las personas de la corte y eran el blanco de todas las burlas. Les aterrorizaba luchar. Solo les preocupaban las riquezas que salían de las batallas. A su vez, no podían soportar que se burlaran de ellos. Y, cansados de ser el reír de Valencia, decidieron regresar a Carrión y llevarse a sus esposas y su ajuar. Así, cuando llegaron al poblado de Corpes, ordenaron al resto de la comitiva que se adelantara, puesto que querían pasar tiempo con sus esposas. Sin embargo, una vez a solas, las ultrajaron y apalearon y las dejaron ahí tiradas. Este violento episodio pasó a conocerse como la afrenta de Corpes. Los infantes huyeron como buenos cobardes. Las hijas fueron rescatadas en unas condiciones terribles, desnudas y deshidratadas. Los mensajeros hicieron su trabajo y cuando el Cid se enteró de la afrenta, mandó 200 hombres para buscar a sus hijas. Al reencontrarse con su padre, este les prometió que iba a restaurar su honra. Así, mandó un mensaje al rey Alfonso pidiendo justicia. Naturalmente, el rey convocó a las cortes en las que debían comparecer los infantes. Estos acudieron a regañadientes, pero con el mismo nivel de arrogancia. El debate que tuvo lugar ahí fue como un partido de tenis. Finalmente, devolvieron las espadas del Cid y el ajuar de las hijas. Y para restaurar el honor de las jóvenes, el rey acordó que se enfrentarían en una batalla. No hace falta que te diga quién ganó, ¿no? Al mismo tiempo, un infante de Navarra y otro de Aragón dieron la mano de doña Elvira y doña Sol. El Cid aceptó gustoso. Finalmente, todos se reunieron en Valencia para celebrar la victoria sobre los de Carrión y las nuevas bandas. El poema termina honrando la figura del gran héroe, el Cid campeador. Así que resumamos para que quede todo claro. Este poema es un cantar de gesta, es decir, un poema que narra las hazañas épicas de un héroe. Se transmitió de forma oral hasta que fue copiado. Sus versos no se agrupaban en estrofas, sino en tiradas, separadas en hemistiquios. Importante. Como todo poema, tiene alguna que otra discrepancia con el personaje histórico, pero esto lo dejamos para otra ocasión. ¿Conocías este gran poema de la literatura española? Ahora ya puedes hacer. Muy bien, entonces, en pocas palabras, ese es el resumen del Miocid. ¿Listo? El resumen del Miocid. Ahora bien, a ver. Vamos a ver si hemos estado atentos, porque esa es la parte que tenemos que repasar del Miocid. A ver, entonces vamos a ver. Antes, perdóneme, pero yo he visto como que se estuviera intercortado. No sé si es mi señal o es de usted. Sí, profesor, porque el volumen se siente como si se estuviese bajando todo el volumen y luego se subiera. Sí. Así debe ser problema de la señal en todo caso. Yo no soy licenciado. Todo el volumen. Licenciado, el volumen se escuchaba como que hablaban, o sea, la señorita que estaba hablando en el video, y luego se bajaba, y luego se subía a la antorcha. Ya. De todas maneras. Como, ay, no. Ay, no. De todas maneras, a ver, de todas maneras se los voy a enviar al grupo. Ya se los voy a enviar al grupo. Para que. Muchos estiramientos. Sí, ya comenzamos, pero espérenme, pues quiero enviar primero el grupo para que no se me olvide. Ya, espera, vamos a verlo nosotros por nuestra propia cuenta. Yo estoy viendo ya en WhatsApp. Chau. ¡Ay, un video! Listo, ya se los mandé al grupo y ahí vamos a. Ahí lo pueden ver ustedes también, ¿listo? Muy bien, a ver, vamos a hacer nuestra pausa. Ya no me ha llegado. No nos llegó. Ya. A mí tampoco. Mientras hacemos la pausa va a llegar. A ver, mientras hacemos la pausa llega, vamos. Rápidamente. El del pollito, el del pollito. Listo, todos de pie. Manitos hacia arriba, vamos. Estiramos. Mano. 2, No, 3, del pollito. 4, 5. Listo. El del pollito. Listo. Vamos a hacer arriba. Sí. Vamos a hacer algo rápido. ¿Ya? Pollito.
¿Me ven? ¿A mí? No, pero ahora sí ya sabemos No, el pollo. ya, No, listo. Ya, no me ven, entonces fácil. Fácil, entonces. profesor, este es el primero que hicimos. No me acuerdo cuál es el primero. Bonito ya hemos Creo que era uno de hecho. chachachay, rico chachachay. Ah, la araña. No. Fue la araña. A ver, para el final vamos a hacer la araña. Vamos a hacer algo rápido porque no me están viendo. ¿Listo? Vamos. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Recuerden que esa- ustedes tienen que ir al contrario. ¿No? Si yo digo para arriba, ustedes Para abajo. Para abajo. Excelente, muy bien. Yo tengo un tren que va a la derecha. Yo tengo un tren que va a la izquierda. Yo tengo un tren que va para adelante. Yo tengo un tren que va para atrás. Yo tengo un tren que va para atrás. Yo tengo un tren que va hacia adelante. Yo tengo un tren que va para adelante a la izquierda. Yo tengo un tren que va atrás a la derecha. Yo tengo un tren que va para abajo. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para arriba a la derecha. Yo tengo un tren que va abajo a la izquierda. Yo tengo un tren que va a la izquierda para atrás. Yo tengo un tren que va a la derecha arriba. Yo tengo un tren que va para adelante. Yo tengo un tren que va para atrás. Yo tengo un tren que va para atrás a la derecha a la izquierda. Yo tengo un tren que va adelante a la izquierda y a la derecha. Yo tengo un tren que va para adelante a la izquierda a la derecha. Yo tengo un tren que va para atrás a la derecha e izquierda. Izquierda y... Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que va para abajo. Bien. Yo tengo un tren que va para abajo. Yo tengo un tren que va para arriba. Yo tengo un tren que se para. Yo tengo un tren que se agacha. Se sienta, muy bien, nos sentamos. A ver, vamos a sentarnos. Listo, muy bien. Ahí está. La verdad que no me acuerdo cuál era el primero que hicimos. Bueno, vamos a continuar. Profesor, creo que el primero que habíamos hecho era uno de chachachay, qué rico chachachay. Ah, ya, de la araña. Ah, ya, de la araña. Ya, vamos a ver entonces, de la araña. A ver, entonces, ya hemos visto el miocid. Hemos recordado el miocid, un poco el miocid. Entonces, a ver. A ver, preguntamos. A ver. ¿Quién era el enemigo del miocid? García Ordóñez. García Ordóñez, muy bien. Ordóñez. Ya, a ver, tres preguntas libres, ya cualquiera puede responder y después voy a indicar a quién me responde. A ver, después, ¿cómo se llaman las espadas que ganó el Cid en batalla? La tizona y la colada. Listo, muy bien, son Nicolás, excelente, muy bien, estamos atentos. Muy bien. ¿Cómo se llaman las hijas del Cid? Doña Elvira y Doña Sol. Doña Elvira y Doña Sol, muy Doña bien, Elvira y Doña Sol. muy bien. Luego, ¿quiénes son los segundos esposos de las hijas del Cid? Los infantes. Los infantes de Navarra. Los infantes de Navarra y Aragón, ¿cierto? Navarra y Aragón. Muy bien. Aragón, muy bien, ese es. A ver, Octavio. A ver. Octavio, preguntita para ti. ¿Cuál es la primera? Muy bien. ¿Cuál es la primera parte del Cantar del Mío Cid? Ya. A ver. No sé. Hay que estar atentos, ¿eh? Hay que estar atentos porque si no nos vamos a demorar. Nos estamos demorando, ¿eh? Yo soy licenciado. A ver, Octavio, nos demoramos mucho, no estamos atentos.
No estamos atentos. Hay que estar más atentos, por favor. A ver, Patricio. El ¿nos va a ayudar, destierro Patricio? del Cid. El destierro del Cid, es la primera parte. ¿Listo? Esa es la primera parte. Muy bien. Yo sé que Rafaela y Fabricio y Erika me parece que también lo sabían. Muy bien. A ver, Isabela. Presente, licenciado. Bien. ¿Cuál es la segunda parte del Cantar del Mío Cid? No nos demoremos mucho, por favor, porque recuerden que el examen va a ser así. Entonces no nos podemos demorar mucho. ¿Ya? Con el tiempo. A ver, ¿no hay respuesta, Isabela? A ver, no hay respuesta, Isabel. A ver, nos va a ayudar Rafaela Rojas, a ver. Las bodas de las hijas del Cid. Las bodas de las hijas del Cid. Esa es la segunda parte, ¿listo? Las bodas de las hijas del Cid. Muy bien. Kenneth. Presente, profesor. Muy bien. ¿Cuál es la tercera parte del Cantar de Mío Cid? Ay, no me acuerdo. A ver, no hay respuesta, Kenneth. A ver, nos va a ayudar, Erika. A ver, Erika. A ver, Ya. Kenneth. A ver, Kenneth. A ver, un El, segundo, un segundo, Erika, un segundo, Erika. A ver, Kenneth el, quería responder, me el, parece. el cantar de la El cantar de la afrenta de Corpes. La frente de Corpes. Ya, la parte de la frente de Corpes, ¿no es cierto? Muy bien, la frente de Corpes. Erika, ¿estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, la tercera parte es la frente perdón, la frente de Corpes, ¿sí? Recuerden, entonces, primera parte, el destierro. Segunda parte, las bodas de las hijas del Cid. Y la tercera parte, la frente de Corpes. Ya, esas son las tres partes ¿cómo se llama? Del Miocid, ¿listo? Esas son las tres partes del Miocid. Muy bien. Fabricio, pregunta. Ahí se me fue la pregunta. Muy bien. Fabricio, ¿quiénes fueron los primeros esposos de las hijas del Cid? Los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión, muy bien. Primeros esposos, infantes de Carrión. Segundos Sí, esposos, infantes de Navarra y Aragón. ¿Listo? Son sí, diferentes. sí. Muy bien. Fueron los segundos esposos son valientes el, porque los primeros esposos estaban maltratando a sus esposas. Así es, muy bien. No las dejan abandonadas ahí. Muy bien. Caterín. Caterín, ¿me escuchas, Caterín? La pantalla se congeló. No se está moviendo. Si es que siempre dice eso. No, es que el licenciado su micrófono demora en prender. Sí, Se sí, por eso digo bloquea si y se me todo eso. escucha. Sí, sí, por eso digo si se me escucha. Ahora sí parece que se congeló. Parece que el licenciado se me ha congelado la pantalla y ha entrado otra vez. Ya, listo. Caterín, pregunta para ti, Caterín. A ver, ya se me olvidó tu pregunta. Ya, pregunta, Caterín, pregunta sencilla. ¿Cuál es, cuál es la especie del miocid? Ahí dentro de las características, sí, dentro de los datos, ¿no? Vimos, ¿no? ¿Cuál es la especie?
A ver, ¿tienes respuesta, Catherine? No. No nos dice. Bueno, hay que estar atentos. A ver, vamos a ver, que nos ayude en esta oportunidad Jesús. A ver, Jesús. Es el cantar de gesta. Cantar de gesta, muy bien. La especie es cantar de gesta. ¿Listo? Cantar de gesta. Joana, ¿cuál sería el género? El género sería épico. Muy bien, el género sería épico. ¿Listo? El género épico, la especie cantar de gesta. ¿Listo? Muy bien. Ahí estamos, entonces estamos bien, entonces. Bien, a ver, entonces no se olviden, por favor, de repasar. Ya tenemos que repasar bastante esto. Ya les he enviado las diapositivas, que es lo mismo que está en la guía. Aparte del video, resumen que ustedes tienen para que lo puedan ver también y puedan observar ahí los detalles. ¿Ya? Algunos detalles, ¿no? Porque no todos. Es un video resumen también. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte ¿cómo se llama? A la parte del Renacimiento inglés. Ya vamos a hablar de William Shakespeare. William Shakespeare, ahí está. Ahí está ahí. William Shakespeare. ¿Listo? Este es el siguiente tema. Entonces, básicamente, William Shakespeare y Romeo y Julieta. ¿Ya? William Shakespeare y Romeo y Julieta. Rápidamente porque nos gana la hora también. ¿Ya? Entonces, el Renacimiento inglés con William Shakespeare. Recuerden que el Renacimiento era un movimiento artístico, no solamente literario, un movimiento artístico, o sea, que encerraba, envolvía todas las artes, pintura, escultura, etcétera, que surge en Italia, ¿ya? En Florencia, en la ciudad de Florencia, en Italia, ¿ya? Pero se extiende por toda Europa occidental, ¿ya? Y se prolonga hasta finales del siglo XVI. O sea, comienza en el siglo XIV, en el siglo XV en Italia, en el siglo XV se expande por Europa y termina en el siglo XVI. O sea, dos siglos básicamente dura este movimiento. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el contexto? La realidad de aquel momento, ¿no? La realidad de aquel momento. ¿Qué sucede en aquel momento? Primero, la invención de la imprenta, ¿sí? Dijimos, en el siglo XV, si no me equivoco, se inventa la imprenta y por primera vez tenemos libros impresos, ¿ya? Ya no tenemos libros a mano. Recuerden que antes, les dije, los libros se hacían a mano, los originales, ¿no es cierto? Y si alguien quería comprar una copia o quería comprar otro libro, el escritor tenía que volver a escribir a mano. Entonces, por eso los escritores, digamos que ganaban bien y no cualquiera podía tener un libro, ¿no? Entonces, una editorial, digamos, tenía como 10 escritores, ¿no? Y cada uno, si querían una copia, cada uno tenía que escribir un libro, según lo que fueran pidiendo, ¿ya? Sucede una reforma protestante, ¿ya? Hay un personaje llamado Martín Lutero que se separa de la iglesia cristiana y forma su propia religión, ¿no? Aparte, cambia algunos conceptos. Y el 12 de octubre de 1492 se da el descubrimiento y conquista del continente americano a través de... ¿Quién conquista? ¿Quién descubre América? ¿Cristóbal Colón? Cristóbal Colón, muy bien. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, ¿cierto? El 12 de octubre de 1492, cuando avistan tierra, ¿no? Avistan tierra. ¿Cómo se llaman sus carabelas? La Pinta, la Niña y la Santa María. Listo, muy bien, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María. Muy bien, excelente. Vamos, continuamos con nuestro tema, que es literatura. A ver. Algunas características del Renacimiento, ¿ya? Del Renacimiento. Hay gran interés por la cultura, ¿ya? Gran interés por la cultura. Recuerden que el Renacimiento viene de renacer, y renacer es como de revivir. ¿Qué revive? ¿Qué renace? La forma de hacer arte de las antiguas culturas, ¿no? Griega y romana. ¿Ya? Por eso es que los templos que hacen o las pinturas que hacen, las formas de escribir que tienen se parecen mucho a lo que hacían los griegos, ¿ya? Entonces es gran interés por la cultura. Les interesaba aprender muchísimo, ¿ya? Aquí salen muchas personas sabias. Se basa en el humanismo, ¿ya? En el humanismo, o sea, lo que es importante para el ser humano. Antropocentrismo es otra característica. Valora al ser humano, pues considera que él, o sea, que el hombre, que el ser humano, y no Dios,
es el centro y la finalidad de todas las cosas. En el medioevo, o sea, en la Edad Media, antes, cuando estamos hablando del Miocid, ahí lo más importante es Dios, ¿sí? Lo más importante es Dios. Aquí en el Renacimiento, lo más importante es el hombre, ¿sí? El ser humano. Ya no es Dios, no el ser humano, ¿ya? Entonces ahí cambian las cosas. Tiene un profundo rechazo por las ideas medievalistas, ¿sí? Por las ideas de antes, ¿no? Por ejemplo, consideraban a Dios el centro de todo, lo más importante. Aquí no, rechazan esa idea. Lo más importante es el hombre, decían aquí. ¿Listo? Y otras ideas más. Y hay una gran valoración por la naturaleza, ¿ya? Valoran la naturaleza, su medio ambiente. Ahora, el Renacimiento inglés tiene como, digamos, máximo representante a William Shakespeare en el caso de la literatura para nosotros, ¿ya? Así como otros países tienen a otros representantes, ¿no? Pero para nosotros, William Shakespeare, Renacimiento. Se le conoce como el Cisne de Avon, nace en Stratford upon Avon el 26 de abril de 1564, se casa con Anne Hathaway, se establece en Londres, ya, o sea, vive en Londres, se va a la capital de Inglaterra, se dedica al teatro como actor, es actor, autor, o sea, escritor y empresario. ¿Sí? O sea, él escribe, actúa y es dueño de su propia empresa. O sea, todo un emprendedor, o sea, William Shakespeare. Pertenece a la compañía de teatro El Gran Chamberlain, después conocida como Los Hombres del Rey. Se presenta en el mejor teatro de aquella época, que se llama El Globo, y muere el 23 de abril de 1616. Y recuerden que yo les dije que el 23 de abril de 1616 también mueren otros dos escritores. En España muere Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y en Lima, si no me equivoco, aquí Perú, muere en la misma fecha el Inca Garcilaso de la Vega, autor de los Comentarios Reales. ¿No? Entonces es bastante curiosa esta fecha porque mueren tres personajes de la literatura en diferentes lugares. ¿Ya? Sí. En diferentes lugares. En el mismo día. Así es. Ahora, ¿cuáles son estas características? Pero estas son características de William Shakespeare, ya no son características del Renacimiento. Estas son de William Shakespeare. Crea arquetipos humanos. ¿Qué son arquetipos? Modelos, ¿ya? Modelos en cuanto a la actuación, ¿no? Dependiendo del amor, duda, celos, amor paternal, etc. Cada uno de sus personajes que tienen sus obras es como que representa al amor. Otro personaje representa la duda, otro personaje representa los celos, otro personaje representa el amor paternal, y así, ¿no? Él va creando esos modelos. Y los escritores de más adelante, después de la muerte de William Shakespeare, se basan en él para crear también sus personajes, ¿no? Como ejemplo, como modelo, arquetipo, modelo. Renueva el teatro inglés, ¿listo? Le da un total cambio, ya no se hace lo que se hacía antes. Ahora él cambia muchas cosas, porque considera que algunas cosas no le gustan o no se ven bien, y él lo cambia, ¿no? Tenemos que hacer, esto ya no, esto sí, y empieza a cambiar, ¿listo? Es un renovador del teatro. Usa un lenguaje refinado y poético, escribía muy bien. Sus diálogos son muy interesantes, la forma en cómo escribe los diálogos de los personajes es muy interesante, ¿sí? Los que han leído Romeo y Julieta pueden ver eso. Escribió diversas especies dramáticas, sí, escribió diversas especies dramáticas, escribe tragedias, escribe comedias, escribe dramas también, ¿no? Él es más conocido por sus tragedias, ¿no? Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth. Ahora, sus temas se basan en leyendas e historia. Recuerden que ya había leyendas, ¿sí? Leyendas que se contaban por donde él vivía, ¿no? Por el lugar donde él vivía. Y lo que él hace es tomar esas leyendas y reconstruir a partir, o crear a partir de esa leyenda, sus obras literarias, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta, él es autor de Romeo y Julieta, pero Romeo y Julieta se basa en una historia que ya existía, ¿no? Había una historia, había una leyenda que ya hablaba de dos familias que eran enemigas y de dos hijos, uno de cada familia, que se enamoraron y al final se murieron porque sus familias se oponían a que ellos estuvieran juntos, ¿no? Entonces, esa es la base de Romeo y Julieta. O sea, las obras de William Shakespeare no son tan originales, ¿ya? Sino tienen una base, ¿ya? Y había una leyenda por ahí. Muy bien. Tiene algunas obras como en lírica, o sea, poemas, Venus y Adonis, y sonetos, ¿no? En dramática, tenemos dramas históricos como Ricardo III y Enrique IV. Esto es historia, esto es real, totalmente real.
Comedias, tenemos Un sueño de una noche de verano. El mercader de Venecia, yo les dije que no me parecía tanto como comedia, porque, bueno, yo lo he leído, lo he visto también en película y no me parece comedia, ¿no? Me parece más un drama, ¿no? Debe ser un drama. Tragedias, Otelo, Hamlet, Romeo y Julieta y El Rey Lear, ¿no? El más conocido, Romeo y Julieta. Todos hemos escuchado, si no hemos leído la obra, hemos escuchado de eso, porque es bastante conocido. Muy bien. Romeo y Julieta, una de sus obras principales. Todas sus obras son bonitas, ¿eh? Pero esta es una de las principales y más conocidas, ¿no? Género dramático. ¿Ya? Género dramático. Especie tragedia. Todos mueren o hay muerte, ¿no? Siempre hay muerte. Tiene 5 actos. Tiene 5 actos. Número de actos 5. Las obras tradicionales de teatro se escriben en 3 actos. Pero como William Shakespeare renueva el teatro inglés, es un renovador del teatro, ya no escribe en 3 actos, escribe en 5. ¿Se dan cuenta? Él cambia eso, cambia. Entonces hace que la historia sea más larga, ¿ya? Y no es aburrida, es entretenida, ¿sí? Es entretenida, o sea, le favorece eso. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los personajes principales, obviamente, de Romeo y Julieta? Por supuesto, Romeo, Montesco, Julieta, Capuleto, Mercucio, Fray Lorenzo es el que le da a Julieta el brebaje para que se haga pasar por muerta. Tenemos Teobaldo Capuleto, es primo de Julieta, y Paris, ¿no? Paris, que es un primo lejano también de Julieta y pide su mano, o sea, piensa casarse con ella, ¿ya? Por eso es que se enfrenta al final con Romeo y todo lo demás. Y bueno, y hay otros personajes también, ¿no? Que aparecen, pero ya son no tan importantes. Ahora, el Rey Lear, esto está basado en una historia que es de King Lear, ¿ya? Bueno, es una historia del rey, de un rey que habla, que habla de este rey que le va a entregar su reino, ¿ya? Su reino a sus hijas, ¿ya? A sus hijas, ¿no? El tema principal es la ingratitud filial, aunque también trata de la vejez y la locura. Al final se queda solito, ¿ya? Entonces, este Rey Lear es de género dramático también, especie tragedia, número de actos 5. Es lo mismo, la estructura es lo mismo que Romeo y Julieta. Ahora, los temas, la ingratitud filial y la vejez, la locura, la ambición, porque al final el rey le entrega a sus hijas su reino, pero las hijas es como que estaban esperando eso, ¿no? Y lo abandonan a su padre, lo dejan a un lado, ¿no? Entonces, personajes, tenemos el Lear, que es el rey de Bretaña. Goneril es la primera hija primogénita del rey. Regan es la segunda hija y Cordelia es la tercera, ¿no? Y la menor. Esta era su favorita. Era la única, digamos, que quería el rey, pero al final también como que se deja llevar por la ambición, ¿no? Tenemos aquí después los esposos de las hijas, ¿no? El duque de Albany, duque de Cornualles, la hija de Regan o Rigania, ¿no? Albany es de Goneril, de la primera. El rey de Francia es pretendiente y primer esposo de Cordelia, ¿no? El rey de Francia. El duque de Borgoña es pretendiente de Cordelia, pero no se casa con ella. El conde de Caen es un servidor fiel del rey. El conde de Gloucester es un vasallo servidor del rey también. Edgar es el hijo legítimo de Gloucester, o sea, del conde que sirve al rey. Edmundo es un hijo fuera del matrimonio, pero también de Gloucester, ¿ya? Osvaldo es un criado de Goneril, o sea, de la primera hija del rey. El bufón o loco es un payaso que entretiene al rey, ¿no? Siempre en todos los palacios hay un rey, perdón, obviamente hay un rey, pero hay un bufón o payaso que hace divertir al rey, ¿no es cierto? Y bueno, eso sería. Entonces, aquí ya hemos visto también ahí el resumen de Romeo y Julieta. No lo voy a colocar porque nos vamos a demorar, porque ya nos pasamos de la hora también. ¿Ya? Entonces, también les voy a enviar esto al grupo para que ustedes también puedan ver el video. También hay el resumen de Romeo y Julieta. ¿Listo? Entonces, por favor, no nos alcanza el tiempo para hacer preguntas, pero repásenlo, ¿sí? Vean también las clases grabadas en el canal, ¿sí? Si que tienen alguna duda también. Licenciado, nos debe 2 todavía. Les debo 2, ¿ya? Les debo 2. ¿Listo? El lunes así. Ay, No, mañana es sábado. Mañana es pero sábado. todavía yo tengo clases, no descanso ningún día. No. Si quieres, Ya, listo. mañana. Muy bien.
Entonces, niños, eso ha sido todo por el día de hoy. Por favor, repasen los personajes, la estructura, el género, ¿listo? Y algunas acciones, ¿ya? Todo está en la guía, y también en el canal de YouTube los videos. ¿Listo? Muy bien, nos vemos. Cuídense, pasen a su siguiente sesión. Hasta luego, Hasta cuídense luego, todos. licenciado, cuídese. Igualmente ustedes, cuídense. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, cuídense. Gracias, profesores. En la próxima clase. Hasta la próxima clase. Se me ha congelado la pantalla, no puedo hacer nada. Hasta la próxima, hasta la próxima. Sí, repasen, por favor, repasen. Ahora sí. Se me había congelado la pantalla.